Bueno, para esta sesión, aquí está cómo se instalaba Java. Yo no me acuerdo cómo dice esto la vez pasada, regálame un segundo. Normalmente lo que yo voy a hacer cuando explique estos temas, cuando explique estructura de datos, normalmente lo voy a hacer en Java y a veces en Python. Entonces, vamos a ver esta parte de programación orientada a objetos en Java, creo que es lo más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Bueno, porque es un lenguaje compilado, no interpretado, entonces tiene dos ganancias. La ganancia principal va a ser que es de tipado estático, entonces va a ser mucho más fácil entender cada una de las partes y ver cómo él es capaz de generar unos warnings o errores también en tiempo de compilación. Normalmente en Java, nosotros vamos a tener un programa escrito en la línea de programación Java, vamos a tener un compilador. Este compilador normalmente es el Java Compiler. Yo le digo Java C, Java Compiler, y él me va a crear algo que se llama un objeto, un programa clase, que es este punto clase. Normalmente cuando yo compilo un programa Java, normalmente esto es lo que voy a obtener. Voy a obtener un programa que es un punto clase. Normalmente ese punto clase es lo que hace es utilizar lo que se llama lenguaje de programación, que ustedes lo van a ver después. Bueno, al menos los ingenieros de sistemas, porque también los ingenieros de la computación. Normalmente lo que uno tiene con ese programa es que uno va y lee la sintaxis del programa y lo convierte en una serie de pasos. Normalmente esa serie de pasos normalmente es una pila. Es una pila, normalmente este class se vuelve todo el lenguaje en una pila y eso se va ejecutando una a una en la Java Virtual Machines. ¿Qué es la Java Virtual Machine? Entonces, la Java Virtual Machine son ciertas operaciones, es un demonio que va a estar corriendo y lo que va a hacer es va a ser capaz en tiempo de ejecución de leer este programa y lo va a compilar, o va otra vez a compilar al lenguaje de máquina. Es decir, que lo va a compilar a bits, a ceros y unos, y ya el computador va a ser capaz de entender. Eso normalmente es el proceso cuando yo estoy trabajando con Java. Ok, super Juan Pablo. Ok. ¿Alguna duda con esta parte? Hoy no está en Java, no se llama Java. Ahora no estoy seguro. Oh, es aquí en, a ver, Material and Resources. No sé cómo Java. Ah, efectivamente no está. A ver, no me acuerdo de este cuál es el que está acá. Espérame un segundo. Espérame un segundo que quiero ver qué diferencias tenemos. Creo que lo podemos empezar a ver entonces con el que está ahí. Ponémoslo en este lado. Sí, en ese Google Site sí está. Alejandro, ahí, en ese Google Site está. Ese es el profe Felipe. Dame un segundo, por favor. Entonces, ¿cuál es el paradigma? Bueno, me voy a mover un poco para no seguirlo por Java.
pasa que aquí nos vamos a centrar mucho en Java y no quiero que ustedes pierdan realmente vamos a hacer es un repaso de Poe más que de Java. Entonces, vamos a hacerlo con este mejor. Vamos a ver, entonces recuerden una cosa. Normalmente, bueno, antes de que existiera el paradigma orientado a objetos, el paradigma orientado a objetos nace por allá en el 76, con 6 más. Y nace como una nueva forma de ver las cosas. ¿Cuál ustedes dirían, ahí en una frase en el chat, cuál ustedes dirían que es la ventaja de tener programación orientada a objetos? ¿Cuál es esa ventaja que nos da con respecto a la programación lógica, a la programación funcional y a la programación imperativa? ¿Quién se le ocurre? ¿Se le ocurre algo? David, adelante. Pues por como yo lo veo, diría que de lo más resultable es como que nos da como la libertad digamos que de representar a través de la programación casi que cualquier cosa que se nos ocurra. Ok, Entonces, pero eso lo podría hacer con programación imperativa. ok. Pues sí, es como lo que se me ocurrió. No te preocupes, está muy bien, David. Muchas gracias por responder. Eso normalmente es lo que quiero que hagan. Que respondan y con eso podemos ver qué es lo que pensamos. Juan, adelante. Juan Jacobo. Ok, es que hay muchos Juanes, entonces no sé. Sí, dale, no hay problema. Lo digamos con el nombre. Pues iba a complementar algo de lo que dijo Soli, de lo de que se puede representar cualquier cosa en la vida real, lo que llaman pues la abstracción. Y pues como su merced le preguntó de que si eso no se puede hacer con imperativa, pues el problema de hacerlo con imperativa es que al final termina siendo más una lista de, de operaciones que, que de representación del problema, ¿sí? Pues no sé, digamos que el ejemplo típico de los carros, pues si fuera imperativo, bueno, o sea, si yo estuviera haciendo, no sé, sistema para guardar inventario de los carros, em, si fuera imperativo, pues lo que tendría que hacer son funciones, digamos que separadas, que cumplan con lo que necesito guardar y demás. En cambio, con orientado a objetos, pues esas operaciones están ligados a la abstracción que yo haga. En el caso de los carros, pues sería hacer pues, una clase de carro que tenga sus operaciones. Ok, gracias, Juan. A ver, Alejandro. Algo, bueno, lo del paradigma de orientado a objetos, hasta donde tengo entendido, se centra más en, ¿cómo decirlo?, en poder escalar programas, Ok, que con modificaciones mínimas un programa puede servir bueno, mientras que la tarea sea parecida, que un programa pueda adaptarse a una variedad de circunstancias dentro de esa misma tarea más global. listo, Alejo. Muy bien. Omar. Bueno, Omar ya lo leí en el chat. Michael. Buenas tardes. Bueno, desde mi perspectiva, pienso que las ventajas de programar en objetos es pues poder instanciar objetos partiendo de la abstracción de cualquier cosa que yo quiera pues programar, ¿no? Entonces, el hecho de poder encapsular, el hecho de poder abstraer, el hecho de poder instanciar cualquier objeto, pues siento que da mucha versatilidad. Creo que eso es como una de las grandes ventajas. Ok. Por último, Sergio. Sergio, no te escuchamos como por el micrófono F. Bueno, entonces, muchas gracias por sus... ya te escuchamos, Sergio. No, Sergio F. No te escuchamos. Si quieres, escribe y te leemos. ¿Listo?
Entonces, gracias por sus respuestas. La PO tiene muchas ventajas. Adelante, Andrés. Bueno, entonces la PO tiene muchas ventajas. Dentro de sus ventajas tiene algo, bueno, yo digo que es la encapsulación centralizada de la lógica y la información. Hay algo que conocemos como SOLID, principios SOLID. No los voy a entrar acá en detalle, léanlos, son muy importantes, principios SOLID. Y varios de ellos somos capaces de lograrlos a partir de la programación orientada a objetos. ¿Listo? Vamos a intentar a explicar cada uno, realmente explicar cada uno puede ser 2 o 3 clases, cada uno de sus principios. Pero realmente sin programación orientada a objetos sería difícil pensar en algunos de ellos. Por ejemplo, Single Responsibility, sin pensar en programación orientada a objetos, es súper difícil. Open Close Principle o principio abierto y cerrado también es súper complicado. Lo que es el Scope Substitution Principle, también súper complicado. Lo que es Interface Segregation Principle, también no es nada sencillo. Y lo que, bueno, aunque sí lo podríamos hacer con programación imperativa. El Dependency Inversion Principle también sin programación orientada a objetos. Bueno, lo podríamos hacer con programación funcional, pero no es nada fácil. ¿Me segundo, por favor? Entonces, el nuevo paradigma es programación orientada a objetos. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo programación procedimental. Yo creo varios procedimientos, voy actuando sobre unos datos, esos datos los voy leyendo y voy escribiendo sobre esos datos. ¿Listo? Ok, Andrés, excelente. Algo que yo empecé a programar, no me daba cuenta era que ¿ustedes creen que todo se puede implementar como una programación orientada a objetos, sí o no? Resulta ser que sí, resulta ser que no se puede programar todo, lo que pasa es que va a ser más complicado. Hay otras tareas que con programación funcional es mucho más fácil. ¿Listo? Pero igual se puede hacer. Y lo que yo hago en programación orientada a objetos también lo puedo hacer con, lo que hago con programación funcional, también lo puedo hacer con programación orientada a objetos. Recuerden que eso igual es un modelo general. Lo que pasa es que va a ser mucho más complicado. Eso va a ser mucho más complicado. Hay tareas que yo con programación funcional las resuelvo en 2 líneas de código y con programación orientada a objetos me puede demorar 30, 40 líneas de código y ni siquiera resolverlo bien. Es bien importante eso. La diferencia en la programación orientada a objetos es que, como ustedes ya lo han dicho, yo aíslo y creo componentes. Entonces la programación orientada a objetos me permite crear componentes. Esos componentes yo los puedo pensar que son componentes aislados que se van a comunicar con otros objetos. Y ese tipo de pensamiento modifica la forma debido a que los datos están dentro del objeto. Entonces el dueño del objeto es el dueño de los datos. Esto es súper importante. ¿Y por qué es súper importante? Y es importante es porque empiezo a hacer algo que se llama programas altamente desacoplados y con una alta cohesión. ¿Y para qué me sirve un programa altamente desacoplado? Me sirve debido a que si yo necesito hacer un cambio en un método dado, yo puedo hacer el cambio en el método y eso no va a requerir que todos los demás objetos tengan que cambiar. Yo simplemente hago el cambio adentro del objeto y ya está. Entonces normalmente eso que ustedes veían, que es programar contra interfaz, que es algo de lo que uno aprende en programación orientada a objetos, precisamente apunta a lo que es el desacoplamiento. Que apunta a que uno tenga aquí métodos que yo pueda cambiar dentro del objeto sin que eso quiera decir que los demás objetos tengan que cambiar. Eso es súper importante.
Eso es súper importante. Incluso, precisamente por eso, los métodos getter y setter, que ustedes ya lo vieron, cuando yo creo un atributo y yo le defino métodos getter y setter, los métodos getter y setter se crean precisamente para que, si yo quiero cambiar cómo un atributo lo ven los demás objetos, yo lo pueda hacer. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo modificar la forma en cómo el get funciona y yo simplemente devolverle, por ejemplo, ciertos atributos a ciertas personas. Entonces, la programación orientada a objetos nos permite aislarnos del resto del mundo. Nos permite crear componentes que están altamente desacoplados y que dentro de ellos están altamente cohesionados. Es decir, que ellos no dependen de otras clases. Entonces, la PO facilita la creación de software de calidad, pues potencia lo que es esta palabra es mantenibilidad. Mantención es en chileno. La persona que hizo esta presentación es chilena. Entonces, la característica es que potencia la mantenibilidad. ¿Cuál es la razón de que potencia la mantenibilidad? Lo que pasa es que cuando yo tengo objetos que son aislados del mundo, va a ser más fácil cambiar un método y que no porque cambie yo el método voy a dañar todo lo demás. A eso lo conocemos como software que tiene, en inglés es brittle, o que es fácilmente rompible. Entonces, estos métodos, estos objetos que vemos acá, cuando pongamos en programación orientada a objetos, lo que nos sirve la programación orientada a objetos es para poder hacer ese rompimiento y que cada parte se encargue de hacer una parte del software. Entonces, normalmente, ¿uno cómo logra eso? Hay unas buenas prácticas, por ejemplo, que yo siempre enseño, y es que, por ejemplo, una clase no debería tener más de 100 líneas. Eso hace que las clases no sean superpoderosas, clases que hacen de todo. Eso no debería tener una programación orientada a objetos. Una clase que tenga más de 100 líneas o que sus métodos tengan más de 10 líneas dentro del método, eso ya es un gran indicio de que el programa no es altamente desacoplado. ¿Listo? Ojo, si yo tengo clases que tienen más de 100 líneas o métodos que tienen más de 10 líneas, eso quiere decir que mi programa no es altamente desacoplado. Eso voy a tener un problema gigante después. Al principio uno puede empezar a programar, cuando ustedes ya salgan a la industria, les van a empezar a programar y van a decir, eso que dijo el profe, porque yo puedo tener una clase de 1000 líneas y ahí pues tengo todo ahí un chorrero hacia abajo. Y tengo métodos que tienen 300 líneas y eso funciona. El problema es que hay una cosa que se llama reutilización del código. Entonces, cuando hay clases que hacen de todo, son el poder, el problema es que yo no las puedo reutilizar en ciertas partes porque son tan complicadas y su pensamiento es tan complicado que si yo las trato de reutilizar en otro lado, no lo voy a poder hacer. ¿Listo? ¿Qué tanto aplica para la clase main? Aplica. La clase main debería tener una o dos o máximo 5 o 6 líneas. No debería tener más. La clase main, solamente debería de llamar a otras clases y ya. Y termine. ¿Listo? Entonces, normalmente la clase main también debería ser solamente, la clase main incluso, para mí la clase main solamente debería tener 10 o 15 líneas que llame a los otros métodos y ya. ¿Listo? Eso, Samuel, exacto. Entonces, otra cosa importante es la extensión. Entonces, cuando yo programo, como yo les acabo de mostrar, con programación orientada a objetos, todo lo puedo modelar como objetos, o sea, la mayoría de cosas las puedo modelar como objetos, a menos de que estemos utilizando programación funcional, pero si estamos utilizando programación orientada a objetos, siempre traten de que sus objetos sean muy pequeños y que siempre utilicen interfaces. ¿Cuál es la razón de utilizar interfaces? Aquí ya vamos a empezar a meter con las interfaces.
Es que lo que pasa. Ya, María. Bueno, María me hace una pregunta y ¿cuál es la idea de la clase main? La idea de la clase main es que es el punto inicial de acceso de la aplicación. La clase main lo que le hace es que el programa pueda tener un punto de acceso para poder ser ejecutado. Si tú no tienes una clase main, tú no puedes ejecutar el programa. Entonces la clase main lo que hace es simplemente ser el punto de acceso para que cuando yo, por ejemplo, con Java quiera llamar y ejecutar el programa, para que él cree el proceso dentro de Java o dentro de Python, ¿no? O con C por debajo con un proceso del sistema operativo, se utiliza es para poder inicializar eso. Si yo no tengo esa clase main, yo no podría hacer eso, porque no hay un punto donde yo pueda llamar y no puedo ejecutar el programa. ¿Listo, María? Entonces, estamos viendo lo que es... entonces, bueno, estamos viendo la extensión. ¿Qué pasa con la extensión? Lo que pasa es que normalmente no vamos a tener, por ejemplo, interfaces. Las interfaces son esos temas que uno ve 10 veces en la vida y que ninguna de las 10 veces uno la entiende. Voy a tratar de hacerles entender qué son las interfaces. Las interfaces se las pueden imaginar como un contrato. ¿Listo? Las interfaces se las pueden imaginar como un contrato. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ver el intento número 11. Exactamente. ¿Cuál es la idea de un contrato? ¿Uno para qué hace un contrato? ¿Qué me quiere contar? Cuéntemelo ahí en el chat. ¿Cuál es la idea de hacer un contrato? ¿O por qué nosotros como seres humanos generamos contratos? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Llámese un contrato de trabajo, llámese un contrato de una casa, de una venta. Ok, entonces... Es un acuerdo entre las dos partes. ¿Cómo? Es un acuerdo entre las dos partes, es un contrato. Es un acuerdo entre las dos partes, ok. Entre las dos partes. Vamos a establecer condiciones. Vamos a establecer reglas. ¿Cierto? Reglas o condiciones. Listo. Entonces, cuando piensen en interfaces, siempre piensen en un contrato. Esta es la forma más fácil de pensar en una interfaz. ¿Qué es lo que va a hacer ese contrato? Resulta ser que cuando yo empiezo a programar, hay algo que se llama programación contra interfaces. Programación contra interfaces. Entonces la idea es que yo puedo tener, por ejemplo, una interfaz que, por ejemplo, me define un método. Y entonces, por ejemplo, ese método es, por ejemplo, el área. Entonces, yo por acá tengo otro programa que, según lo que el usuario digite, voy a llamar al objeto, lo voy a llamar punto área. Entonces voy a llamarle el área de ese objeto. Pero como es una interfaz, esta persona que está acá, que llamémoslo el usuario X, no conoce cómo es la implementación del área, llamemos el usuario Y. Él lo único que sabe es que ese método devuelve un double, por ejemplo, devuelve un dato doble, y que no recibe nada. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que como es un contrato, varias personas pueden definir de diferente forma ese contrato. Yo podría tener un cuadrado, yo podría tener un triángulo, y yo podría tener, por ejemplo, un círculo. ¿Listo?
Era la interfaz de usuario, no interfaz de, de Java. Pero gracias por el apunte, Samuel. Entonces, noten, normalmente en las nuevas implementaciones de Java y las últimas versiones de Java, las interfaces yo puedo definir atributos, pero esos atributos son constantes. ¿Listo? Si es una interfaz, solamente puedo definir atributos constantes. No puedo definir atributos que se puedan modificar. ¿Vale, Julio? Entonces, la ventaja gigante que tiene esto es que yo puedo, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que yo puedo modificar cómo se calcula el área sin tener que cambiar el software acá? ¿Qué dicen ustedes? Ahorita vamos a ver eso entre clase abstracta y interfaz. No se preocupen. Ahorita lo miramos, no se preocupen. Ya lo miramos, eso lo miramos entre esta clase y las dos siguientes. Aquí lo que ya tenemos, ay, no me acuerdo bien. No sé si tal vez es esta y la próxima nomás. Creo que no, creo que tenemos la próxima, al menos esta y las dos siguientes. Sí. Entonces, muchos de ustedes qué creen. ¿Será que yo puedo cambiar el área sin que se afecte este objeto de acá? Sin que yo tenga que modificar nada acá. Puedo modificar, por ejemplo, el área del cuadrado, o el área del triángulo, o el área del círculo. ¿Cómo se implementa por debajo? Entonces, la respuesta es sí. Porque es que miren que yo el contrato no lo he cambiado. La pregunta es, ¿yo cambié el contrato? Yo cambié el contrato. Entonces, como yo no cambié el contrato, yo puedo cambiar la forma en cómo funciona por debajo la implementación, pero el contrato no lo he cambiado. Entonces, hay algo muy importante acá. Y es el hecho de que yo puedo tener distintas implementaciones del mismo contrato. Es como si yo tuviera un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido, y lo puedo hacer. O puedo tener, por ejemplo, un contrato para venta de casas, un contrato para venta de carros, y puedo tener un contrato para venta de, no sé, apartamentos. Exactamente, David. Sería como un esqueleto. Bueno, lo que pasa es que esqueleto, si me lo llevas al esqueleto del ser humano, el esqueleto sí tiene como una parte, pero si me lo llevas a ese abstracto del esqueleto, sí. Uno siempre dice como que el esqueleto es como ese bosquero. Sí, David. Me lo llevas a más a esa palabra, sí. Si no es el esqueleto del ser humano, ¿verdad? Entonces, este interfaz es muy importante porque las implementaciones, esto lo llamamos las implementaciones, pueden ser variadas. ¿Listo? Pueden ser variadas. Yo puedo tener distintas implementaciones y no necesariamente voy a tener que modificar a la otra gente. Entonces, cuando yo programo contra interfaz en una programación orientada a objetos, normalmente lo que yo gano es que yo tengo elementos desacoplados. ¿Listo? Y esto es lo que yo voy a ganar con la programación orientada a objetos utilizando interfaz. Me preguntaban ahorita cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz. Normalmente una clase abstracta puede definir atributos. La interfaz solamente puede definir constantes. Normalmente una clase abstracta puede definir métodos. Por defecto, las clases abstractas tenemos métodos que tienen cuerpo, pero yo puedo tener métodos sin cuerpo. Aquí yo sé que los voy a confundir un poco y es porque
con las últimas versiones de Java, con Java 11, yo ya puedo tener, yo tengo normalmente métodos sin cuerpo en la interfaz y puedo tener métodos con cuerpo. Esto es algo que se le agregó a las últimas versiones de Java 11. Entonces, normalmente las clases abstractas no se pueden instanciar. No se pueden instanciar. Las interfaces tampoco se pueden instanciar. Normalmente las clases abstractas solamente pueden heredar, solo heredan de una sola clase, en Java. En Python puedo tener herencia múltiple, en Java no. ¿Cómo así esta herencia? ¿Te acuerdas que tenemos la palabra extends en una clase abstracta cuando yo defino una clase abstract? Y yo defino el nombre de la clase abstracta. Recuerda que yo le ponía extends, Omar. Ese extends, lo que quería decir era que yo estaba heredando, y yo solamente puedo heredar de una sola clase. Yo no puedo heredar de dos. ¿Listo, Omar? O si me preguntabas el hecho de que no se pueda distanciar, quiere decir que yo a la clase no le puedo hacer esto. No le puedo decir new, nombre, al nombre de la clase, punto y coma. Esto no lo puedo hacer en una clase abstracta. Tampoco lo puedo hacer en una interfaz. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una u otra? Normalmente uno va a utilizar más interfaces, que lo que uno utiliza clases abstractas. ¿Listo? Las clases abstractas a veces se vuelven un poquito complicadas de mantener. Pero las clases abstractas son muy poderosas cuando yo quiero definir ciertos métodos que van a ser comunes para ciertas clases que voy a tener más abajo. Si yo tengo esto, la clase abstracta va a funcionar bastante bien. Es decir, yo tengo varios métodos que son comunes y que yo los quiero definir a priori. Voy a utilizar una clase abstracta. En el caso de la interfaz sí se va a utilizar en métodos generales y siempre se va a utilizar para eso que yo les muestro acá. Es para definir contratos. Otra de las razones de tener interfaces, otra de las razones grandes de tener interfaces es para algo que se llama pruebas automáticas. Y es que yo en las pruebas automáticas, yo puedo hacer algo de ese estilo. Yo les muestro, por ejemplo, acá en Java.
Entonces, nuevamente, por ejemplo, si yo tuviera una interfaz, me viene, por ejemplo, la que le mostraba ahorita, por ejemplo, la interfaz ARIA, es una interfaz. Esa interfaz ARIA va a tener, por ejemplo, un método que se llama calcular área. Entonces, por ejemplo, le digo double, le digo calcular área. Entonces, lo que voy a hacer ahora, bueno, voy a crear acá un paquete que llame entonces, tengo una interfaz que se llama área, tengo un método double que se llama calcular área, voy a tener otro que implementar, entonces vamos a tener un cuadrado, voy a hacer una clase, entonces esa clase simplemente va a extender, a implementar hacer un implement del área, va a implementar los métodos, esto se llama IntelliJ. Yo aquí le puedo decir al enter y puedo implementar los métodos que son abstractos. Va a implementar el área, calcular área. Espera, muchachos. Culpa le di atrás. Entonces, yo le puedo decir retornar. Entonces, por ejemplo, va a decir que retorne 10. Esto simplemente le va a decir eso. Entonces, noten ahora, vamos a crear una clase, vamos a llamar prueba de cuadrado, prueba de área. Es una prueba del área. Eso es una prueba del área. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos algo que se llama programación, se llama TDD, se lo van a conocer así, TDD, como Test Driven Development. Entonces, yo puedo hacer algo que se llama un inner class. Y yo puedo hacer, por ejemplo, una geometría. Yo puedo crear una geometría y le voy a decir public class geometría. Y algo interesante es que yo puedo crear algo que se conoce como, eso se le conoce en Test Driven Development, se le conoce como un mock. Los mocks sirven para que yo pueda en pruebas crear una nueva especificación de una interfaz sin que ella esté abierta a los demás. Entonces aquí simplemente va a ser para pruebas. Aquí yo le puedo decir implements área. Eso va a ser una clase interna de esta prueba área y solamente va a servir para hacer pruebas. Yo, por ejemplo, aquí podría tener una prueba, por ejemplo, una prueba que se llame prueba geometría. Bueno, prueba de área para probar la interfaz. Entonces esta prueba simplemente lo que uno podría hacer es decirle, oiga, mire, cree geometría, cree una nueva geometría, y si esa geometría haga algo que se llama una SERP, me toca aquí, no lo puedo hacer directamente. Entonces, vamos a hacer un if, si geometría, punto, calcular área, es igual a 4, entonces retorne true, y si es falso, retorne false. Entonces, ese tipo de cosas que ustedes ven acá lo pueden ver como muy tonto y uno diría, ¿para qué hace todo eso? Lo que pasa es que hay veces que yo necesito probar las cosas. Entonces, dos cosas importantes para las cuales me sirven las interfaces. ¿Listo?
Aquí el override es obligatorio, no, el override no es obligatorio, yo lo puedo quitar y él igual lo va a entender. El override es simplemente para explicarle al usuario, al programador, que ese método que está ahí está sobreescribiendo el método original, ya sea de la interfaz o ya sea de un objeto del que está heredando él. ¿Listo? Es un indicador como lo dice Víctor. Muchachos, ¿dudas hasta acá? Entonces, dos cosas que les he explicado para qué funcionan las interfaces. Una, es sirve como un contrato. ¿Listo? Un contrato. Que va a seguir al pie de la letra y que varias personas pueden tener distintas implementaciones de ese contrato. Segunda cosa para que nos sirven las interfaces. Para hacer pruebas automáticas. De las pruebas automáticas se basan en interfaces. Si ustedes todo lo tienen contra interfaz, van a poder fácilmente hacer esto que yo hago acá. ¿Listo? Eso se lo conocen como unos mocks. Los mocks se los pueden imaginar como simplemente como una simulación pequeña que me va a servir para ver si el software que estoy creando es correcto o no. ¿Entonces dudas hasta acá? No, profe, de momento todo está, creo que, interesantemente claro. Entonces, ¿para qué más me sirve la PO? ¿Cuál es la diferencia entre el // y el arroba en Java? El // Nicolás, son comentarios. El arroba normalmente van a ser utilizados para lo que se conoce como decorators o decoradores. ¿Listo? Los arrobas siempre se van a conocer como decoradores. Y los decoradores se pueden utilizar tanto en Java como en Python. Sirven para modificar la forma en que funciona una función. Eso se le conoce como programación orientada a aspectos. Es otro tipo de programación. No me voy a dedicar ahorita a explicarles eso. Ni siquiera en toda la universidad yo lo vi. Eso les va a tocar aprenderlo por sus partes después de que terminen la carrera. Entonces las interfaces se pueden utilizar siempre con un método que sea importante en el código. Uy, no entendí. No, realmente las interfaces normalmente casi todo se puede programar con la interfaz. La mayoría de cosas se va a poder programar con la interfaz. Y casi siempre es mejor programar con la interfaz. No saben los problemas que yo he tenido de mantenibilidad del código cuando no he programado con la interfaz. Me ha dolido de una forma cuando los software crecen muchísimo y yo no tengo programación con la interfaz, es un dolor de cabeza completo. En cambio, cuando siempre programo con la interfaz es muy fácil ir, crear otra clase diferente. Eso se le conoce como modificación del comportamiento. Yo le conocen, entonces la interfaz es muy poderosa porque yo puedo modificar el comportamiento de un objeto simplemente implementando otro objeto que hereda de esa interfaz y ya. Se acabó el problema. No, arroba, no, Samuel, no es una palabra reservada. Arroba se llama decorador. Arroba se llama decorador, ¿listo? Los arrobas son decoradores. Existen diferentes decoradores. ¿Listo? Porque sea más bonito, no, tampoco. Los decoradores sirven para muchas cosas, yo puedo implementar mis propios decoradores. Hay algo que se llama programación en tiempos de compilación y yo con decoradores puedo hacer programas que generen código. ¿Listo? Programas que generen código y se hacen a partir de decoradores. Eso se puede hacer en Java. Eso también lo podrían estudiar después, en otro momento. Ajá, adelante. Profe, programación contra interfaz, ¿cómo sería el término en inglés? Porque es que lo busco y me parece directamente interfaz. Uy, no sé cómo, no me acuerdo cómo lo dice Tío. A ver, déjame buscar. Ah, no estoy seguro cómo lo llaman ellos. Ese me da la.
Pues mira, aquí lo puedes leer. Programar contra interfaz es una parte integral de Solid. Entonces ahí explican, por ejemplo, lo que yo les estaba contando ahorita. Listo, gracias. Entonces, bueno, la POE se basa en la idea natural de un mundo lleno de objetos y que la resolución de problemas se realiza mediante el modelo de un objeto. Entonces, en la visión de objetos yo puedo tener mesas, sillas, computadores, autos, cuentas bancarias, partidos de fútbol, etc. Entonces, la programación orientada a objetos también me sirve para organizar. Yo puedo organizar, por ejemplo, según categorías. Yo, por ejemplo, tengo objetos de tipo mamífero, tengo objetos de tipo teléfono, tengo objetos de tipo deporte, de tipo vehículo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo heredar. Entonces, por ejemplo, puedo tener perros que son específicos y que heredan, por ejemplo, en mamíferos. Tengo ciervos que heredan, por ejemplo, en mamíferos. Y así sucesivamente. Eso lo vamos a conocer como la herencia y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Y ustedes para qué creen que se crea la herencia en la programación? Ya les he dado claves. ¿Pero cuál creen ustedes que es la razón? No tener que hacer las mismas tareas varias veces. Bueno, escribir el mismo código varias veces. ¿Y eso no lo puedo solucionar con funciones? No del todo. ¿Por qué no? No se preocupen, si los corcho no se preocupen, que igual yo trato de explicarles. Juan, adelante. Pues yo diría que al final sí, pero va a terminar nombrando las funciones de cierta manera orientada a objetos, o sea, como para relacionarlas. Y pues termina siendo peor, ¿no? No lo veo tan claro, no lo veo tan claro por ahí. No lo veo tan claro. Para mí, la razón principal de tener de la herencia es algo como que se conoce como espérame un segundo que se me olvidó ahora el concepto. Pues si me sé el concepto, no me sé el nombre. Dame un segundo. Listo. Son dos conceptos. Uno que se conoce como especialización y otra que se llama como generalización. Son dos conceptos realmente que para mí es por qué la programación orientada a objetos y por qué la herencia realmente es tan importante. Realmente la importancia de esto viene de que yo puedo tener un programa que es general y que en ciertos momentos se comporte de manera específica. Y en cambio puedo tener programas que son específicos y que en ciertos momentos se comporten de manera general. La próxima clase vamos a ver algo de eso. Listo, la próxima clase, empezamos en la clase con eso. Que lo que vamos a conocer se conoce como, bueno, programación de objetos y vamos a estar viendo un ejercicio que yo siempre les pongo a todos, que es uno de pizzas. Con ese de pizza vamos a estar entendiendo esa parte. ¿Listo? Andrés dice, porque una clase puede ser una subclase de otra, entonces sería mejor utilizar ese código que ya se tiene y extenderlo. Extensión de código, sí, eso le apunta a la especialización. Exactamente, sí, eso sí, Andrés. Apuntar a la especialización y apuntar a la generalización, sí son dos cosas que uno hace normalmente en programación orientada a objetos. Si uno quiere extender, uno lo puede hacer. Por elegancia, ¡ay! No, ahí no creo, Juan. Realmente yo podría tener un programa con programación funcional que se ve hermoso, bello, como dirá por ahí. Realmente no, realmente yo creería que no es por el lado por ahí. ¿Listo? Bueno, ¿dudas hasta acá, muchachos? Oh, Nicolás, la verdad, no tengo la menor idea. Hasta donde yo tengo entendido de clase. No sé si el profe Luis Fernando me indicará de pronto si hay algo más, pero no tengo ni idea.
Sí, Omar, es que yo creo que tu problema viene más del problema de bases de programación orientada a objetos. Yo creo que viene más por ahí. Pero ¿qué no entiendes de los ejemplos que vimos ahorita? No, pues entiendo cómo se utiliza una interfaz, pero no entiendo en general qué es. O sea, yo podría usarla, creo, pero no Ya. sabría si la estoy usando. Ya. Una interfaz es simplemente algo en Java, por ejemplo, yo pongo la palabra pool interface, pongo el nombre de la interfase y ya. Lo que defino aquí adentro, yo solamente puedo definir métodos que no tienen cuerpo. Quiere decir que yo puedo definir algo así. Pero no le puedo definir el cuerpo. Dice, yo no le puedo definir el cuerpo. Si le defino el cuerpo, en Java ya se puede hacer algo que se llama default, pero el problema de los default es que yo no puedo utilizar la palabra this. ¿Sí? Sí la puedo utilizar. No, pero no la puedo utilizar. El problema. ¿Listo? Entonces, normalmente las interfaces, para que no te confundas, Omar, siempre van a ser así. Yo defino el nombre de la interfaz, defino cuáles son los métodos, pero la cosa es que yo no puedo implementar a partir de esa interfaz. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir exactamente cómo se va a comportar esa interfaz. ¿Listo, Omar? Yo no le puedo definir el cuerpo. Interfaces en Python, realmente lo toca hacerlo con clases. Uno sí puede crear interfaces en Python. Claro que sí. Las hacemos con clases que tienen solamente el nombre del método y le ponemos, en el nombre del método le ponemos continue o continue o pass, creo que es pass. La próxima semana lo hacemos. El lunes. Bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Nos vemos en la próxima clase.